Vamos a ver hoy un tema un poco árido, un poco pesado, porque tiene definiciones y muchas cosas, pero que intentaremos hacer lo más o menos posible. Mirad, la palabra ángulo procede del griego ankylos, que significa curvado, encorvado. He visto aquí una persona con su jorobita. Claro, ankylos, la U se pronuncia como la U francesa o también en rumano. Ankylos. Curiosamente tiene el mismo origen que anquilosado, algo que se anquilosa, una articulación, pues una articulación que queda soldada y ya queda así para siempre, queda curvada así con un ángulo para siempre. Hay un apellido también que es Angulo. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que es lo que interesa. Mirad, los ángulos, un ángulo fundamental en geometría es el ángulo recto. Se representa así con un cuadradito para decir que perpendicular, ya veremos también la recta. ¿Esto por qué es así? Bueno, supongo que está pues, por ahí, por algún sitio, en el campo, en algún sitio, y está pues, cerca de una carretera o de un río, y te pregunta a alguien, ¿cuál es la distancia al río? ¿Se te ocurriría decir que la distancia es esta? Porque es evidente que llegas al río. No, la distancia es que tú vienes aquí, la distancia la más corta posible. Esta distancia es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque si te mueves un poquito para el lado, ya se forma aquí, bueno, un triángulo y este lado es mayor que este. La distancia entre un punto A y una recta R es la perpendicular, la distancia medida perpendicularmente. La distancia más corta que hay a la recta R. No es una distancia cualquiera, no es esta. A partir de aquí, sacamos las definiciones de ángulo agudo, que es un ángulo que mide menos de 90 grados. Un ángulo obtuso, este ángulo vamos a decir que es agudo. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. ¿Cuál es el concepto de ángulo? Mirad, supón que estás paseando y ves de pronto pues un árbol y ahí moviendo un poco la cabeza ves pues por ejemplo una iglesia. Ángulo es esto, lo que tienes que girar la cabeza para cambiar la dirección en la que miras. Si detrás de la iglesia hay otra cosa y detrás del árbol hay otra, vamos a decir que esto es una cosa A, esto no sé, B, pues el ángulo sigue siendo el mismo. Aunque aquí parezca, bueno, que puede ser mayor, bueno, es mayor la distancia, pero el ángulo no, tú la cabeza la tienes que girar lo mismo. Ese es el concepto de ángulo. Y vamos con otra cosa curiosa. Agudo procede del latín acutus, que significa punzante o afilado. Claro, un cuchillo, el filo, su filo es así, es agudo, es afilado, pincha y corta. Obtuso viene del latín obtundere, que significa despuntar en el sentido de perder la punta o embotar. Claro, un ángulo obtuso, eso no corta, está como embotado, no corta. También a las personas se aplica. Una persona aguda es una persona que entiende las cosas, que penetra un problema como cortándolo, haciéndolo parte y entendiendo cada una de ellas. Una persona inteligente, una persona aguda. O que cuando dice algo, pues ha tenido una observación muy curiosa y de la realidad ha cortado un trocito y te lo hace ver. Una persona obtusa es todo lo contrario, una persona torpe, lerda, que lenta en entender. Ya hemos visto que un ángulo recto es este de aquí. Y hay otro ángulo que algunas veces sí se usa en demostraciones y demás. Este ángulo, dijimos recto, lo anoto, y este ángulo se llama llano. Llano porque, claro, como ya llanura, está todo totalmente horizontal. ¿Cómo se miden los ángulos? El sistema de medirlo es muy antiguo. Procede de los sumerios, que fue una civilización que se estableció entre el Tigris y el Éufrates, en el suroeste de Asia, ya cerca de Europa, junto a Turquía.
la actual Turquía. Estos señores determinaron que si tú miras hacia acá, por ejemplo, y empiezas a dar la vuelta, una vez que ha completado toda la vuelta, ese ángulo son 360 grados. De aquí se deduce inmediatamente que una circunferencia, al tener 4 ángulos rectos, esto se deduce de aquí, claro, un llano son 2 ángulos rectos. Y si trazas ahora aquí la perpendicular, vemos 2 rectos por aquí, 1, 2, 3 y 4. Una circunferencia tiene 4 ángulos rectos, por tanto cada uno 360 entre 4 da 90 grados. Y de aquí nos resulta que el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo llano son 180 grados. El ángulo obtuso tiene más de 90 grados. Y el ángulo agudo es menor de 90 grados. Y ahora os voy a colocar una animación que he preparado ilustrando sobre igualdades de ángulos. Es un tema que me da la impresión de que los libros no lo tratan suficientemente bien. Yo os lo pongo a continuación. Cuando 2 rectas se cortan, se forman ángulos iguales por estar opuestos por el vértice. Si la recta corta a 2 paralelas, se forman ángulos iguales por ser correspondientes. También son iguales los que son alternos a cada lado de la recta, internos, porque están dentro de las paralelas. Y ángulos iguales porque son alternos, están a cada lado de la línea, por fuera de las paralelas, son externos, alternos externos entre paralelas. Por último, vamos a ver un par de definiciones más relativas a ángulos. 2 líneas forman un ángulo. El punto donde se encuentran se llama vértice. Vértice. Cada una de las líneas se llaman lados. Y vamos a ver si introducimos aquí una circunferencia que toque a las dos, que sean tangentes a los 2 lados. El centro está a la misma distancia de un lado que de otro. Claro, porque esta línea es perpendicular, el radio es perpendicular a la tangente. Lo veremos más detenidamente cuando estudiemos los círculos. Por lo tanto, esta distancia es igual que esta otra. O sea, aquí más pequeñita, pues sería igual. Esta línea que divide al ángulo en 2 partes iguales se llama bisectriz. Bisectriz, vamos de nuevo con etimología. Bi, que significa 2. Y sectriz viene de la palabra latina sector, que significa el que divide. El que divide. Lo escribo aquí un poquito mejor, que no me ha salido muy bonito. El que divide. Esta partícula or significa que está actuando. O sea, un actor es alguien que actúa. En mecánica y en electricidad, un actuador es lo mismo que un actor, pero bueno, el objeto es inanimado. Y así, doctor, el que te hace docto, ¿vale? El que te hace sabio. Muy bien, sectriz, el tris naturalmente es del femenino, la bisectriz. Bueno, y con este latinajo terminamos la clase de hoy.
Por favor, estudiad mucho, y ya veis que no solamente matemática y geometría, también el propio idioma. Estudiad mucho.